tomar sus asientos. El Señor me les bendiga grandemente. Hermanos briseños, nuevamente bienvenidos. Nos gozamos con ustedes acá y de verdad que les extrañamos muchísimo. Estamos gozosos de que este día nos estén visitando y nos estén bendiciendo con la alabanza. Así es de que, hermanos, sin más ni menos, vamos a Romanos capítulo 14 y vamos a mirar de los versículos 1 al versículo 12. La semana pasada no pude estar acá en la iglesia porque tuve que trabajar. Y no saben ustedes lo tanto que deseaba estar aquí con ustedes. Sentía un gran peso, es como cuando tú tienes el deseo de comerte un platillo de esos que te gustan a ti, que nada más de pensarlo se te hace agua a la boca. Así es exactamente como me sentía yo la semana pasada. Sentía yo aquel deseo de estar con ustedes, de abrir la escritura, de predicar la palabra del Señor y uno a uno ir versículo por versículo compartiendo el consejo de Dios con ustedes. Fue algo que realmente de verdad extrañé muchísimo, pero hoy día estoy acá, ¿no? Y me siento como un niño en una tienda de dulces. Que quiero agarrar todos los dulces y me los quiero comer, ¿no? Quiero agarrar la escritura y la quiero devorar y quiero compartirla con ustedes para que ustedes sean bendecidos de una manera especial este día. Así es de que el tema de hoy que vamos a estar mirando es el fuerte y el débil. El fuerte y el débil. No lo vamos a mirar desde una perspectiva humana, sino lo vamos a mirar desde una perspectiva espiritual. Y me gusta mucho este pasaje que vamos a mirar el día de hoy, por la simple y sencilla razón de que Dios a través de mi vida me ha enseñado muchas cosas me ha enseñado. Acepté al Señor por primera vez en diciembre del año 1988, fue cuando yo di mi vida a Jesús. Y al darle mi vida a Jesús, les comparto que lo que yo quería era que todos, mi familia y familiares, amigos y amigas y personas que conocieran a Jesús. Y a través del tiempo les compartía a ellos del Evangelio, les hablaba a ellos de la verdad. Y cada uno de aquellos que me rechazaba y cada uno de aquellos que me decía que no le interesaba lo que yo tenía o lo que yo viví o lo que yo estaba viviendo, simple y sencillamente yo me daba la vuelta, les miraba a los ojos y les decía, pues si no aceptas a Jesús, te vas a ir al infierno. Te vas a ir al infierno. Y esa era mi frase, que era mi frase favorita porque me encantaba mandarlos al infierno. Porque no aceptaban a Jesús. Y después que comencé a caminar con el Señor, comencé a mirar a los hermanos en Cristo que eran tibios. No solamente eran tibios, o sea, yo con aquel deseo de trabajar, inmediatamente después de aceptar al Señor, el pastor me dijo, ¿quieres servir? ¿Cómo que sí quiero servir? Claro que quiero servir. ¿Dónde quiere que sirva? Bueno, pues mira, hace falta ayuda con los niños. Ok, perfecto, yo me pongo a trabajar con los niños. Entonces, después de trabajar un tiempo con los niños, la directora de la escuela infantil renunció y me dice el pastor, oye, ¿quieres ser el director de la escuela infantil? Le digo, por supuesto que quiero ser el director de la escuela infantil. Entonces comencé a trabajar y comencé a tratar con hermanos en la iglesia, con maestros que eran los que venían y daban la clase de los niños. Y al mirar a aquellos hermanos que llegaban con la clase media hecha y no terminada y las clases que daban a los niños eran unas clases tan superficiales. Hermanos, yo verbalmente les daba unas cátedras, les hacía sentir inferiores porque yo tenía aquel deseo de que aquellas personas se pusieran las pilas y trabajaran bien para el Señor, hicieran las cosas bien para Dios. Y a muchos de ellos les juzgaba. A muchos de ellos les juzgaba yo. Y me fui dando cuenta que a medida que yo iba con mano rígida y mano dura a ellos, poco a poco desistían de ser maestros.
Y decía yo, bueno, pero es que estos no entienden, no pueden comprender, no les pasa por la mente que lo que tenemos que hacer nosotros tiene que ser bueno para Dios, tiene que ser perfecto para el Señor. No podemos darle nuestras migajas, no podemos tirarle a Él un pedazo de pan y decirle, confórmate con lo poquito que te doy. O sea, esa era mi mentalidad. Esa era mi mentalidad. Entonces, a medida que el tiempo va pasando, el Señor me va enseñando la gracia. Y no solamente la gracia, sino que el Señor me va mostrando a mí que ellos no me tienen que rendir cuentas a mí. Ellos tienen que rendir cuentas a Dios. Ellos tienen que servir a ellos, lo que ellos den y lo que ellos hagan y lo que ellos pongan para Dios, a Dios. Y ante Dios se tienen que parar y a Dios le tienen que rendir cuentas. Y entonces me comencé a darme cuenta del hecho de que había personas maduras en el Evangelio que al escuchar la exhortación que yo les hacía a ellos con la palabra de Dios, me decían, ¿sabes qué? Agachaban la cabeza y me decían, ¿sabes qué? Tienes razón, dice. Yo te voy a ser sincero, no estudié lo suficiente como para poder enseñar la clase de los niños y aún así estoy aquí para enseñar la clase de los niños. Te prometo que voy a prepararme mejor. Te prometo que voy a hacer lo mejor para Dios. Y a esa es una de las personas a las cuales yo categorizaba como personas maduras. Personas que entendían el concepto, miraban las cosas desde la perspectiva de Dios. Y aquellos que yo les decía, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo es posible que tú quieras enseñarle a los niños una historia que tú aprendiste de niño y ahora quieres relatárselas a ellos y no tiene ningún contexto bíblico? Y decían, pues si no te gusta, hazlo tú. Y se iban. Yo les categorizaba a ellos como personas débiles en la fe. Era yo juzgando, era yo haciendo juicio. Y el día de hoy, hermanos, vamos a mirar lo que la palabra de Dios nos dice y cómo la palabra de Dios me ministró a mí mientras yo preparaba este mensaje. Y cómo el Espíritu de Dios me puso a mí en mi lugar y me dijo, hey, ¿sabes qué? Las cosas no son como tú crees, las cosas son a la manera de Dios y no a la manera del hombre. Por ello, es que podemos ver acá en este capítulo el hecho de que Dios en su gran amor y misericordia por nosotros nos ha dejado la palabra de Dios con la cual y a través de la cual Él nos instruye y a través de la cual Él nos bendice y a través de la cual Él nos habla para que podamos entender el corazón de Dios y no el corazón del hombre. No el corazón del hombre. Porque la Escritura nos dice en Jeremías capítulo 17 versículo 9 que engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Por ello es que este día vamos a ver las cosas desde una perspectiva divina. Y el tema aquí, este tema que vamos a mirar hoy sigue hasta el capítulo 15. Y es la consideración que debemos tener los cristianos más fuertes para con los hermanos más débiles. Los que de una manera u otra no están al nivel espiritual en el cual nosotros estamos. Y tenemos que mirarles con los ojos de Dios, no con los ojos del hombre. Y tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios, no a la manera del hombre, ni mucho menos tratar de justificar nuestra posición delante de Dios, porque estamos como yo en aquella ocasión, director de la escuela infantil. Pero tenemos que ver cómo es que Dios mira las cosas. En el capítulo 14, versículo 1, el apóstol Pablo comienza con las siguientes palabras. Mirando acá nuestro primer punto, ¿quién es quién? Nos dice recibir al débil en la fe, pero no para no contender sobre opiniones. Recibir al débil en la fe para no contender sobre opiniones.
El significado de la expresión débil en la fe se aclara a la luz de la consideración de problemas carnales, de problemas que surgieron dentro de la iglesia cuando la iglesia en aquellos entonces, los paganos sacrificaban los animales a sus dioses, y después de sacrificar los animales a sus dioses, después de hacer el sacrificio, agarraban el animal que sacrificaron, lo traían y lo vendían al carnicero, y el carnicero agarraba el animal y vendía la carne a la gente. Y cuando los creyentes, los cristianos, comúnmente que habían sido convertidos del judaísmo al cristianismo, llegaban a las carnicerías y miraban a un cristiano que no era judío, comprando carne en las carnicerías, decían ellos simple y sencillamente: oye, ¿qué tú estás haciendo? Que tú no sabes que la palabra de Dios nos dice a nosotros que no podemos gustar, no podemos comprar, no podemos comer nada que ha sido sacrificado a los ídolos. Y los juzgaban. Los juzgaban. Ahora, el débil era el que juzgaba, el fuerte era el que compraba y comía. Porque tenía libertad en el Señor. Tenemos libertad en el Señor. Por ello es que tenemos que mirarlo desde una perspectiva judía para poder entender las palabras del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo dice recibir al débil en la fe. Recibir al débil en la fe. ¿Por qué razón? Por el hecho de que muchas veces cuando alguien viene y te llama la atención a ti por algo que estás haciendo que no te agrada a ti o que crees que está equivocado, lo único que haces es cerrarle la puerta. Y al cerrarle la puerta le cierras la oportunidad, te cierras tú la oportunidad de compartir y decirle a él o a ella: oye, ¿sabes qué? Yo entiendo tu posición porque tú vienes de un trasfondo judío, y porque vienes de un trasfondo judío, sí es verdad, en la ley de Dios se prohíbe gustar todo lo que ha sido sacrificado a los dioses paganos. Y no le agrada a Dios. Pero podemos entender que lo que Dios ha limpiado, nos dice la Escritura, el hombre no le puede llamar impuro. Es una oportunidad para nosotros compartir y decirle: hey, mira, ¿sabes qué? Es verdad, cuando Dios dijo al hombre: el día que tú extiendas tu mano y comas del árbol de la fruta de la ciencia del bien y del mal, ese día vas a morir espiritualmente. Y no solamente vas a morir espiritualmente, sino que ese día tus ojos espirituales van a estar cegados y vas a errar en el mundo y te vas a ir tras dioses ajenos, los cuales tú mismo vas a formular o vas a formar para ti mismo. Y no solamente eso, sino que toda creación que está bajo la tierra ha sido maldita a razón de la mala decisión que el hombre tomó, y por lo tanto el pecado del hombre alcanzó no solamente al hombre, sino que alcanzó a toda la creación de Dios, a los animales, a las hierbas del campo y a todo lo que en el mundo existe. Pero Jesús, el Hijo de Dios, ¿vino de dónde? Vino del cielo a la tierra. Y al venir del cielo a la tierra, y al venir como hombre y en forma de hombre, morir en la forma de hombre en una cruz, derramó su sangre y no solamente limpió todo, sino que nos dio a nosotros la esperanza que ahora tenemos en Cristo Jesús, la cual nos limpia a nosotros y nos hace aptos para gustar absolutamente de todo lo que hay en la tierra sin cargo de conciencia, por el simple y sencillo hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, limpió todo lo que antes para nosotros era inmundo. Porque estamos viviendo bajo la gracia. Estamos viviendo bajo la gracia, hermanos. Por ello es que el apóstol Pablo nos dice acá: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque muchas veces cuando ellos se reunían
se reunían simple y sencillamente para dialogar acerca de la ley de Moisés y dialogar acerca de lo que Jesús, el Hijo de Dios, había establecido como verdad. Y los débiles en la fe, aquellos los cuales como trasfondo tenían la ley de Moisés y que eran judíos, simple y sencillamente bombardeaban a los que no eran judíos y les decían a ellos: ustedes, ¿cómo pueden violar la ley de Dios y vivir en paz con ustedes mismos? El apóstol Pablo le dice: no. Cuando ustedes se congreguen, cuando ustedes estén en comunión los unos con los otros, no quiero que el tiempo que ustedes pasen juntos lo pasen discutiendo acerca de cosas que no tienen sentido. No tienen sentido por el simple y sencillo hecho, hermanos, de que el que comas de lo que se ha sacrificado a los ídolos y el que no comas de lo que se ha sacrificado a los ídolos no va a afectar tu salvación. Lo que el apóstol Pablo les está diciendo a ellos. Y en el versículo 2 continúa diciendo, dice: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Se puedes ver acá en el versículo 2 que el apóstol Pablo simple y sencillamente les dice a ellos que hay quienes sienten en su corazón la libertad de comer absolutamente todo y no sienten cargo de conciencia. Hay quienes agarran un pedazo de carne o miran un pedazo de carne de puerco o camarones o animales impuros y dicen ellos: ni siquiera lo traiga cerca de mí. Ni siquiera lo arrimes a mí. ¿Por qué, hermanos? Por el simple y sencillo hecho de que para ellos el tocar un pedazo de carne de puerco, el tocar los camarones o el tocar a cualquier langosta que sea impura es pecado. Para ellos es pecado el tocarlo o el comerlo, el gustarlo, el simplemente verlo. Entonces el apóstol Pablo nos dice a nosotros en el versículo 2: porque uno cree que se ha de comer de todo, pero el otro dice: para yo no tener cargo de conciencia y para no gustar algo que sea impuro, dice, me voy a concentrar en solamente comer legumbres. Y de esa manera no voy a comer carne, de esa manera no me voy a contaminar y de esa manera me voy a mantener con un corazón limpio y agradable delante de Dios. Y voy a agradar a Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo mira esta situación, simple y sencillamente les dice a ellos: esa debe de ser ¿qué? Debe de ser algo personal que tú y Dios tienen que hacer. En el versículo 3, ¿qué nos dice? El que come, dice, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Wow, ¿te das cuenta de lo que nos dice la palabra de Dios? El que come, dice, no menosprecia al que no come. Hay personas que tú estás comiendo, vaya, y te encantan las carnitas, ¿no? Y dices tú: estas sí quedaron bien doraditas. Están en su mero punto de sal. Uy, el sazón que le pusieron está delicioso. Y al lado tuyo tienes una persona que siente en su corazón convicción de que no puede o no debe de comer carnitas. Y te mira a ti y te dice, y le dices tú: hey, ven, échate un taco con nosotros. Y dice él: no, tranquilo, yo estoy bien. No. Pero ¿qué te pasa, chico? Anda, ven, come con nosotros. Y le dice: no, mira, es que eso no le agrada a Dios y yo no veo que esto esté bien, que yo deba de comer eso. Ay, hombre, pero ¿qué tú no sabes que Dios a través de su Hijo Cristo Jesús limpió todas las cosas y podemos gustar de todo lo que hay acá en la tierra? O sea, tú estás contendiendo con la conciencia de aquella persona. Y lo que el apóstol Pablo simple y sencillamente nos dice: el que come no menosprecia al que no come. Respeta su decisión, es lo que nos dice el apóstol Pablo.
Si él dice, no quiero gustar de carnitas, pues no le insistas en que coma carnitas. Ahora, si tú quieres comer carnitas, pues adelante, come carnitas. O sea, come lo que tú gustes y desees comer. Hazlo porque lo haces para quién, lo haces para el Señor. Dice que el que come y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. En otras palabras, si yo como carnitas y tú no comes carnitas, lo que nos hace a nosotros iguales es el hecho de que tú y yo ambos hicimos una confesión de fe e invitamos a Cristo Jesús a entrar en nuestro corazón. Y es lo que nos hace a nosotros distintos. ¿Por qué razón nos hace distintos, hermanos? Por el hecho de que tú y yo, hermanos, no solamente podemos entender que el cambio que Dios ha efectuado en nuestro corazón no se relaciona con lo que tú ingieras, o con lo que tú gustes, o con lo que tú deseas comer. Tiene que ver en lo espiritual, en el ámbito espiritual. Y es ahí donde el apóstol Pablo nos quiere a nosotros hacer ver las cosas de que no estamos acá en la tierra para juzgar a nadie por lo que hace o deja de hacer, o por lo que está haciendo o no está haciendo. Eso es cuestión entre Dios y ellos. Acá simple y sencillamente el apóstol Pablo nos dice, porque Dios le ha recibido. ¿Cómo? Le ha recibido en la manera y en la condición en la cual está. A mí Dios me ha recibido como yo soy. A ti Dios te ha recibido como tú eres. Simple y sencillamente Dios no hace excepción de persona. Y en el versículo 4 nos dice, ¿tú quién eres? Dice acá la escritura. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros es lo siguiente. El apóstol Pablo se dirige a esta segunda persona en el versículo 4, o sea, a la persona que en el versículo 3 se está identificando como uno que no come, pero que juzga al que come. Y se le desafía mediante una pregunta a pensar en su derecho de juzgar al criado ajeno. Ahora déjame te hago una pregunta. ¿A quién tú perteneces? ¿A Dios o perteneces a aquel que te está juzgando? ¿Quién es el que te va a juzgar? ¿Dios o aquel que está a tu lado? Dios. Simple y sencillamente es Dios el que nos va a nosotros a juzgar. Por ello es que el término traducido criado no es el término común para designar a un esclavo. Es el que se usa para referirse a un siervo doméstico, o sea, una persona que trabaja para alguien individual. Y cuando hablamos de alguien, de una persona que está trabajando individual, es alguien que está a tu lado simple y sencillamente para servirte. Y ese siervo solamente recibe órdenes e instrucciones de tu persona. En otras palabras, nosotros servimos a Dios, somos de Dios y recibimos instrucciones y dirección solamente de Dios. De Dios. Por ello, hermanos, es que la frase para su propio Señor está en pie o cae y podría entenderse como en el sentido de que no eres tú el que desaprueba o aprueba lo que está haciendo. Es Dios. No soy yo el que dice estás haciendo bien o estás haciendo mal. Es Dios el que al final del día decide en la situación o en la condición o en la forma de vivir de esa persona. Es Dios. Yo no puedo apuntarle el dedo a ninguno de ustedes y decirles, hey, ¿sabes qué? Estás actuando de manera errónea. Oh, hey, ¿sabes qué? Estás comiendo lo que no le agrada a Dios. Hey, ¿sabes qué? Estás yendo a un lugar donde no deberías de ir. Hey, estás entrando a tal vecindario que no deberías de entrar.
porque no es mi posición. Yo no estoy ahí para juzgar a ninguno de ustedes, ni ustedes están ahí para juzgarme a mí. Por el simple y sencillo hecho de que nos dice el apóstol Pablo en el versículo 4, dice, porque poderoso es el Señor para hacerles estar firmes. Para hacerles estar firmes. Pero antes, simple y sencillamente, nos hace una pregunta que, hermanos, nos pone a pensar a nosotros. Dice, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Yo soy siervo de Dios. Mi amo y Señor es Cristo Jesús. A Él y ante Él y delante de Él un día yo voy a estar delante para rendirle cuentas absolutamente de todo lo que he hecho en mi vida y de todas las decisiones que he hecho en mi vida. Absolutamente de todo. Por ello es que, hermanos, yo no puedo, ni tú puedes juzgar a nadie, ni nos podemos juzgar los unos a los otros. ¿Por qué? Porque nos dice en el versículo 5, escucha lo que dice el versículo 5, uno hace diferencia entre día y otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Nuevamente, el apóstol Pablo dice, ok, ahora hay problemas en la iglesia, entre los hermanos, de los que comen legumbres y de los que comen carne. Hay problemas ahora de los que celebran los días festivos de la nación de Israel, y hay problemas entre los que no celebran los días festivos que están establecidos en la ley de Moisés. Y el apóstol Pablo les está diciendo a ellos, hey, un momento, piensen por un instante, ¿qué es lo que se debe de hacer y cómo es que se deben de hacer las cosas? Hay organizaciones pongámoslo de esta manera, religiones en este día que nos dicen a nosotros, la iglesia evangélica, los que nos reunimos los domingos, que somos la iglesia del diablo. Por el simple y sencillo hecho de que no nos reunimos el día sábado. Porque de acuerdo al concepto de ellos, el día de reunión debía de ser el día sábado. Pero la Escritura nos dice acá que uno hace diferencia entre día y otro juzga iguales todos los días. En otras palabras, yo no necesito, para tener una relación íntima y personal con Dios, reunirme un día específico. Yo puedo reunirme con Dios en la casa de Dios con mis hermanos el día domingo, el día lunes, el día martes, el día miércoles, el día jueves, el día viernes, el día sábado. Cualquier día de la semana para mí es perfecto, ¿sabes qué? Y entre más días yo me pueda reunir contigo, con ustedes, es mejor para mí. Es mejor para mi caminar con el Señor. Pero hay quienes me dicen a mí, oh, no, un momento. El día que tú te estás reuniendo, el día domingo, no es lo establecido por Dios. ¿Por qué? Porque nos dice la Escritura que el día que Dios estableció para que la iglesia, el pueblo de Dios se reuniese, fue el día sábado. Y por lo tanto, si no lo haces el sábado, estás mal. Y había esa contienda en el medio del pueblo. Y no solamente había esa contienda, hermanos, sino que se estaban hiriendo los unos a los otros. Había distanciamiento. ¿Por qué? Porque algunos decían, hey, ¿sabes qué? Hey, no te juntes con esos, porque esos se reúnen el día domingo. Y los otros decían, oye, ¿y tú por qué te reúnes los sábados? Si los sábados fueron establecidos para la ley, fueron establecidos en la ley de Moisés para el pueblo de Dios, y nosotros somos el pueblo gentil, o sea, somos redimidos por la sangre del Cordero, somos redimidos por la sangre de Jesús. Y porque somos redimidos por la sangre de Jesús, nosotros tenemos la libertad, porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Estamos viviendo bajo la gracia, estamos viviendo bajo la sangre de Cristo Jesús. Y es lo que nos hace distintos a nosotros, decían entre ellos. Por ello, hermanos, es que en Gálatas capítulo 4, versículo 10,
La Escritura nos dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. El apóstol Pablo, hablando a los galacenses, les dice a ellos: hey, ¿qué no les enseña a ustedes que en Cristo Jesús tenemos libertad? ¿Qué no les enseña a ustedes que en Cristo Jesús estamos viviendo bajo la gracia? ¿Qué no les enseña a ustedes que no tenemos que hacer énfasis en todos estos días, los cuales si no cumplimos o si no hacemos, sentimos que nuestra conciencia nos come y nos condena y nos hace sentir como que estamos fallándole a Dios? El apóstol Pablo simple y sencillamente les dice a los galatienses: no, ustedes no entienden el concepto, y por ello es que siento que haya trabajado en vano en sus vidas. Y en Colosenses capítulo 2 versículo 16, escucha bien esas palabras, porque hermanos son claves para nuestro caminar con el Señor. Colosenses 2:16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, manteniéndose unido por las coyunturas y ligamentos, crece en el conocimiento que da Dios. O sea, no podemos dejar que nadie nos juzgue por los días y el tiempo el cual usamos para adorar a Dios, ni podemos juzgar a nadie por los días o el tiempo que ellos usan para juzgar a Dios. Porque a Dios así lo ha establecido y así nos lo ha dejado a nosotros. Por ello, hermanos, es que en este caso podemos entender que el hecho de que tú y yo nos congreguemos y adoremos a Dios el día domingo, y si hay otros hermanos que no pueden por X razón congregarse el día domingo y se congregan el día sábado, gloria a Dios. Si lo hacen el día lunes, gloria a Dios. Si lo hacen el día martes, aún gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque están en la presencia de Dios, adorando a Dios. Están buscando a Dios. Por ello el apóstol Pablo en el versículo 6 que nos dice, de Romanos 14, dice: el que hace caso del día, lo hace para el Señor. O sea, si yo hago caso del día, si yo estoy este día reunido aquí en la iglesia y ustedes están acá reunidos en la iglesia, lo están haciendo no para mí, ni lo están haciendo para sus amigos o hermanos o hermanas, lo están haciendo para el Señor. Para el Señor. Y dice igual, y el que no hace caso del día, para el Señor lo hace. O sea, si tú sientes, tu conciencia te condena por el hecho de que te reúnes el día domingo y te sientes bien reuniéndote el día sábado, adelante. Adelante, reúnete el día sábado. Congrégate y sirve al Señor el día sábado de igual manera. Es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. ¿Por qué, hermanos? Dice, por el simple y sencillo hecho de que para el Señor no lo hace. Todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Pero el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. O sea, simple y sencillamente los que no hacen caso del día o no hacen caso de las cosas que Dios ha establecido, para el Señor no lo están haciendo. Pero igual nos dice: el que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Simple y sencillamente, yo diría de esta manera: si yo tuviese problemas en comer cosas que no creo que agraden a Dios y me abstuviera de ellas, le dijera: Señor, gracias por no permitirme probar, tocar cosas que yo en mi conciencia siento que no te agradan a ti.
y por haberme dado las fuerzas para abstenerme de ellas. Y dices tú, oh, gracias, Padre, por la comida que me has dado. Estuvo deliciosa. Me encantó cómo prepararon los camarones en la salsita roja con unas tortillitas al lado. No, ¡ay, Señor, qué rico! Y el otro dice, oh, Padre, gracias por no dejarme tocar ese animal inmundo y no gustar de él. De igual, ambos están dando gracias a Dios. ¿Por qué? Porque si tu conciencia te condena, no lo hagas. No lo hagas. Hay cosas que para ti son pecado, hay cosas que para mí no son pecado. O sea, mi conciencia no me condena. Por ello es que podemos entender lo que nos dice el apóstol Pablo acá. Simple y sencillamente hay personas de mente fuerte y hay personas de mente débil. Hay personas con una conciencia robusta y hay personas con una conciencia sumamente débil. Pero tenemos que ver que si nos condena, no debemos de hacerlo, porque nosotros mismos nos estamos condenando. Tenemos que hacer lo que nos dicte la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo hacer y obedecer a Dios en todas las cosas. En el siguiente versículo 7, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno de nosotros muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, de el Señor somos. De el Señor somos. Si te das cuenta de lo que el apóstol Pablo nos dice a nosotros, que todo lo que tú haces y todo lo que tú dices y todo lo que tú ingieres, todo lo que tú juzgas o de la manera que tú te comportas con otras personas, lo estamos haciendo y Dios nos está mirando y Dios sabe nuestra conciencia, sabe nuestra posición delante de Él. Por ello es que tenemos que ser sabios, muy sabios. ¿Por qué, hermanos? Por el simple y sencillo hecho de que todo lo que hagas tienes que hacerlo para el Señor, para Dios. Absolutamente todo lo que hagas, hazlo para Dios. Nosotros los latinos tenemos una costumbre, ¿no? Que cuando vamos a comenzar algo, ¿qué decimos? Pues en el nombre de Dios, ¿no? Si vas a comenzar a trabajar la tierra, en el nombre de Dios vamos a comenzar a trabajar. Si vas a comenzar a cocinar, siempre comenzamos en el nombre de Dios. Si vamos a viajar, siempre decimos en el nombre de Dios vamos a partir. Pero siempre hacemos todo en el nombre de Dios. Y es lo que el apóstol Pablo nos dice acá. Porque ninguno de vosotros vive para sí, ninguno de nosotros muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, de el Señor somos. Del Señor somos. Y en el versículo 9, ¿qué nos dice? Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Señor de los muertos como de los que viven. Cuando tú mueres en la fe cristiana, el hecho de que hayas dejado de vivir en esta tierra, no necesariamente quiere decir que todo ha acabado para ti. No. La palabra de Dios nos dice a nosotros simple y sencillamente que así como Cristo volvió a vivir, nosotros también volveremos a vivir. El apóstol Pablo nos dice que en un abrir y cerrar de ojos, o sea, que cuando tú mueres, el momento que cierras los ojos en la tierra, los abres en la presencia del Señor. Tu espíritu, el cual yace en tu cuerpo, deja este templo terrenal y parte de aquí y viaja a la presencia de Dios. Tu cuerpo regresa a la tierra de donde fue sacado, es lo que nos dice la Escritura. Pero eventualmente ese cuerpo el cual nosotros pusimos en la tierra, nos dice la Escritura que ese cuerpo eventualmente va a volver a vivir. O sea, va a ser levantado de donde fue puesto.
Hay mucha gente que dice, han pasado cientos de años y ya no queda ni señal del cuerpo de aquella persona, porque se ha desintegrado, se ha convertido en tierra. Ahora, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? No. O sea, Dios conoce el ADN de esa persona. Y el ADN de esa persona ¿ha salido de dónde? Ha salido de la tierra. O sea, Dios fácilmente puede nuevamente levantar aquel cuerpo, aunque no exista en la tierra, levantarlo de la tierra, formarlo nuevamente y en el cielo unir al cuerpo y al espíritu y volverles a dar vida a ambos. El espíritu está en la presencia de Dios, ¿por qué? Dios fue el que lo dio. Una vez que vuelvan a unirse, como nos dice acá, porque Cristo para esto murió y resucitó y vivió y volvió a vivir para ser Señor de los muertos como de los que viven. Ahora en ese día y aquí en esta iglesia y todos los que estamos acá, que hemos hecho una confesión de fe, todos y cada uno de nosotros podemos decir que vivimos para Cristo y en Cristo y para hacer la voluntad de Cristo. Amén. Así es de que si vivimos, vivimos para Cristo. Si morimos, morimos para Cristo. O sea, de las dos maneras ganamos. Estamos viviendo para agradar a Dios, y si morimos, vamos a la presencia de Dios. No pierde. No pierdes nada, no perdemos nada. Ganamos en todas las formas, y en todas las formas somos bendecidos. Por ello en el versículo 10 dice, pero tú, escucha, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo lo está haciendo de una manera íntima y personal. Lo está haciendo, nos está llamando la atención en primera persona. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué juzgas las acciones de tu hermano? O sea, también nos dice, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Dices, ¿sabes qué? Este dice ser cristiano, pero mira cómo se comporta. Este dice caminar con el Señor, pero mira la forma en que vive. ¿Y estamos haciendo qué? ¿Estamos qué? Juzgando a la persona. Simple y sencillamente porque no nos gusta cómo se comportan, no nos gusta cómo hablan, no nos gusta lo que hacen. Y nos ponemos el ojo y ahí comenzamos a cavilar en la mente y comenzamos a decir y hablar mal de las personas. Y cuando comenzamos a cavilar y hablar mal de las personas, empezamos a formular juicio sobre sus vidas. Y al formular juicio sobre sus vidas, nos estamos poniendo en la posición de Dios. Por ello el apóstol Pablo dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y vuelve a decir, y tú también. O sea, es como si lo pusiéramos de esta manera, ¿no? Aquí estuviera una persona y acá estuviera otra persona. Y el apóstol Pablo está acá delante de ellos y le dice a él, y tú, mirando a esa persona para no mencionar nombre, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y mirando al otro, y tú también, dice, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y luego les mira y les dice a ambos, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Yo no te tengo que juzgar a ti, ni tú me tienes que juzgar a mí. ¿Sabes por qué? Porque eventualmente tú y yo ambos vamos a comparecer ante Dios. Vamos a comparecer ante Jesús. Y a Él es al que le tenemos que dar cuentas, no a los hombres, no a las personas, no a las personas que muchas veces nos miran a nosotros y nos ridiculizan, no a las personas que muchas veces nos miran a nosotros y nos dicen hipócritas, no a las personas aquellos que nos miran y nos dicen, tú que te dices ser cristiano o te dices ser hermano, mira de la manera que hablas, mira de la manera que te comportas. O sea, no, hermanos, no podemos ponernos en ese papel o en esa posición. Simple y sencillamente,
Simple y sencillamente tenemos que entender que Dios es el único que tiene autoridad y poder para juzgar todas las cosas. Por eso es que en esta declaración Él provee un motivo preciso para no juzgar. El hecho de que nos hemos de presentar ante el tribunal de Cristo, hermanos, nos debe de poner a temblar a nosotros. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, el apóstol Pablo también de igual forma a los corintios les dice estas palabras: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo. En el versículo 11, el apóstol Pablo, citando Isaías 45, 23, dice estas palabras: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. O sea, el apóstol Pablo simple y sencillamente va a la palabra de Dios y de la palabra de Dios extrae este mensaje y le dice a aquellas personas las cuales están juzgando en el medio del pueblo, y les dice a ellos: hey, no te pongas en esa posición, no es tu lugar. Porque eventualmente, como dice el Señor, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará delante de Dios. Para concluir en el versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros. Yo no puedo comparecer ante Dios a favor tuyo, ni tú puedes comparecer ante Dios a favor mío. Simple y sencillamente el siervo solo rinde cuentas a su amo. Él está obligado a rendirle cuentas solamente a su amo y a nadie más. A nadie más. Por ello es que el apóstol Pablo nos dice que de la manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí a Dios. Y la palabra de Dios nos dice: mala cosa es caer en las manos del Dios viviente. La palabra de Dios nos dice a nosotros que no juzgues para que no seáis juzgados. La palabra de Dios nos dice a nosotros que primeramente veamos la viga que tenemos en nuestro ojo, para entonces poder sacar la paja que está en el ojo del hermano. Pero no podemos, hermanos, ponernos en la posición de jueces. Ni podemos juzgar a nadie por su nivel de fe, ni podemos juzgar a nadie porque hace o no hace. No es nuestra posición. Nuestra posición es hablar de Dios, predicar de Dios, enseñar a la gente la palabra de Dios. Esa es mi posición, esa es tu posición. Hemos sido llamados en Mateo 28 a ser discípulos de las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En él, la palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros hemos sido llamados para predicar las buenas nuevas de salvación. No podemos mirar a las personas y decirles a ellos que no están viviendo bien delante de Dios, y apuntarles el dedo y decirles: te vas a ir al infierno, porque no somos quienes para hacer tal cosa. Porque ellos, al igual que tú y yo,
Un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, ante la presencia de Dios. Y ahí delante de Dios vamos a dar cuenta por todo lo que hemos hecho aquí en esta tierra, sea bueno o sea malo, es lo que nos dice la Escritura. Por ello este día te exhorto, hermano, a que ya de hoy en adelante mires a las personas con los ojos de Dios. Miremos a las personas con los ojos del Señor. Les miremos como personas que tienen potencial para pregonar el Evangelio, para hablar de Dios, para hablar de Cristo. Y no para decirles a ellos, ¿sabes qué? Si no cambias tu vana manera de vivir, o si no dejas de hacer lo que estás haciendo, sí, ¿sabes qué? Simple y sencillamente no tienes esperanza. Tu único fin es el infierno, donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca deja de comer. Para eso está la Escritura, hermanos. Si tú dejas que ellos lean la palabra de Dios, o si tú lees la palabra de Dios, a medida que tú vas leyendo a través de ella, a medida que tú vas escudriñando en ella, la misma palabra de Dios va a convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Ella es la que hace la obra, no tú ni yo. El trabajo es del Espíritu Santo. No podemos juzgar a nadie. No podemos ponernos en el papel de jueces. Por ello es que no podemos, nosotros que somos fuertes, no podemos darle de palos al débil. No podemos. Si tú tienes libertad de hacer todo y no sientes convicción de nada y tienes una relación sólida con el Señor, gloria a Dios por ello. Pero si hay un hermano que simple y sencillamente el mirar algo o el gustar algo, el comer algo le da cargo de conciencia, no le digas que lo haga, porque el hacerlo le condena. Y estás solamente cooperando a su condenación. Por ello es que nosotros debemos de mirar las cosas desde una perspectiva divina y no desde una perspectiva humana. Así es de que el fuerte y el débil es quien tiene la potestad de simple y sencillamente decir, hey, ¿sabes qué? Si no sientes comer ello o no sientes hacer aquello, no lo hagas. Y si tú lo haces, no me digas a mí, no lo hagas, porque si yo no siento eso, Dios me ha dado la libertad de hacerlo. Y si lo puedo hacer sin cargo de conciencia y Dios me ha dado esa paz en el corazón, pues entonces Dios es el que me va a juzgar y el que te va a juzgar a ti. Amén. Gloria a Dios. Ponte de pie. Vamos a de esta manera concluir nuestra enseñanza este día. Vamos a darle gracias a Dios